Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. El derecho a la protección a los datos personales es el poder de disposición y control que faculta a su titular a decidir cuáles de sus datos proporciona a un tercero, así como el saber quién posee esos datos y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Hoy en día, muchos de estos datos circulan fácilmente a través de Internet, generando graves riesgos, sobre todo a los niños y adolescentes. Hace unos días, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, la maestra Lina Ornelas, directora general de Clasificación y Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ofreció una conferencia sobre este asunto que hoy nos debe ocupar y preocupar a todos los usuarios de Internet y sobre todo a los padres de familia. Por su importancia y valor de los temas abordados, en Sociedad Transparente reproducimos los aspectos centrales de esta conferencia. Le invitamos a que nos acompañe. Pues les quiero explicar dos grandes temas. Uno es el derecho que tenemos todas las personas a la protección de nuestra información y a la privacidad, es decir, a no tener injerencias arbitrarias o ilegales de ninguna persona, ni de gobiernos ni de corporaciones privadas, en lo que es nuestro ámbito de la privacidad. Y entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, ¿a qué nos referimos? Pues un dato personal equivale a cualquier información relativa o concerniente a una persona física, identificada o identificable, es decir, los datos personales nos dan identificación, nos dicen quiénes somos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros gustos, en fin, etc. Y los datos personales pueden ir desde los genéricos como nombre, domicilio, teléfono, RFC o CURP, hasta patrimoniales que tienen que ver con nuestros estados de cuentas bancarias, saldos o estados de salud, físicos o mentales, datos biométricos. Hoy, si yo dejo una huella digital aquí, ese es un dato personal que me puede llegar a identificar. Y también, pues, cualquier cosa que leemos, cualquier cosa que hacemos, va generando un perfil sobre nosotros mismos. Todo eso son datos personales. Puede haber tantos como imaginación exista. Si hiciéramos un ejercicio ahora, llegaríamos a unos 10 o 15 datos personales que conocemos de nosotros mismos, 20 si acaso. Pero las empresas y los gobiernos saben más de 150 datos personales sobre nosotros, porque ellos saben cuánto debemos de impuestos, cuánto hacemos de la casa al trabajo, a qué lugares vamos y frecuentamos, cuánto gastamos, en qué gastamos. Todo eso es un dato personal también. Pero entonces, ¿existe un derecho a la protección de datos personales? Sí, es un derecho fundamental de los llamados de tercera generación, son de los más modernos en las sociedades, porque una vez que se garantizó el derecho a la propiedad privada y derechos más básicos, digamos, surge este derecho y surge justo por la tecnología, es decir, la tecnología permitió que la información de las personas se pudiera manejar en grandes cúmulos o cantidades y en cuestión de segundos de un país a otro. Entonces, ustedes imagínense el holocausto que ocurrió y la persecución que hubo contra judíos, que se hacía con unas tarjetas, con máquinas de escribir y con muchos soplones y amanuenses de los servicios secretos. Pero imagínense que hubieran existido computadoras y la tecnología de hoy, ¿no? Si se logró hacer eso en su momento, pues hubiera sido mucho más catastrófico. Entonces, la tecnología permite que nuestra vida sea mejor, efectivamente, tiene dos caras esa moneda. Permite que el gobierno nos dé servicios mucho más pormenorizados, específicos para grupos de población, pero también si no usamos bien la tecnología, nos puede discriminar. ¿Por qué? Porque si yo junto varias bases de datos, puedo saber si una persona está enferma de algo, si es deudor, si fue malo en la escuela y qué calificaciones tuvo. Entonces, utilizada de una manera errónea o para finalidades distintas, esa información nos puede causar problemas. Incluso hoy en día nos los causa sin que nos demos cuenta, porque como no está regulado, México se considera un paraíso de datos. Así como hay paraísos fiscales, en nuestro país somos un paraíso de datos. En fin, hay muchísimas lecturas, muchas cosas que se pueden hacer con los datos. Imagínense un dato de salud sensible
como una persona que tenga VIH, o no nos vayamos tan lejos, alguien con diabetes. A lo mejor ya dicen, bueno, a lo mejor no lo contrato porque esta persona me va a traer problemas, incluso las aseguradoras nos van a extraprimar o no nos van a dar el seguro. Entonces es una cuestión muy delicada esto del manejo de la información, y lo que importa saber es que sí es un derecho fundamental. En México ya tenemos una reforma constitucional en el artículo 16 que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. ¿Y qué implica eso? Un poder de disposición, es decir, nosotros decidimos qué se hace con nuestra información, quién, cuándo, cómo y para qué la usa. Ya está el 16 constitucional, pero no tenemos todavía una ley que explique claramente los principios y los derechos de los titulares de los datos. Entonces urge pues que el Congreso legisle en la materia. Bueno, una vez que hemos entendido eso, vamos a hablar del otro tema, que es el tema de las redes sociales en Internet. Las redes sociales son unas plataformas de comunicación en línea, es decir, a través de la red, del Internet, que facilitan a los individuos crear o unirse a grupos conformados por más usuarios. Son maravillosas. Uno puede encontrar gente que no ha visto en años, puede uno lograr intercambiar información de ideología, gustos, necesidades, problemáticas afines, rompen el aislamiento de la gente, dan popularidad al anónimo, integran al discriminado, porque en Internet las diferencias sociales se ven menos y hay que ir viendo de qué manera estas redes sociales también pueden ser benéficas. Sin embargo, también nos regresamos, al anterior, hay que decir que el modelo de ciudades en Estados Unidos, que fue el creador de Internet, también creó un modelo de ciudades en donde los espacios de convivencia de los niños y de los jóvenes están cancelados, por decirlo así. Es decir, ya un niño no puede ir a un parque solo porque necesita un coche, dado que se crearon estas supercarreteras o los freeways, y los niños no tienen ya lugares donde convivir como lo hacían antes o salir a la calle. Entonces, si lo extrapolamos a nuestra realidad, si no es porque también por razones de seguridad pública no los dejamos salir ya a los parques solos y ya les estamos coartando las posibilidades de socializar, pero ellos tienen esa necesidad innata. Entonces, ¿qué hacen los niños y los jóvenes? Empiezan a socializar, pero a través de Internet. Y los niños están pasando muchas horas frente a una pantalla tratando de hacer eso, justamente comunicarse con otros, compartir información, etcétera. Como ya lo ha comentado Lina Ornelas, las redes sociales son plataformas de comunicación en línea que facilitan al individuo crear o unirse a grupos conformados por más usuarios. A través de ellas, el individuo intercambia información con miembros afines a su ideología, gustos, necesidades y problemática común. Sin embargo, al mismo tiempo de propiciar diversos beneficios a los usuarios, también se generan graves riesgos. Continuemos escuchando al especialista en estos temas, Lina Ornelas. El origen de las redes sociales es más o menos de 1995 y esta popularidad de sitios ha crecido enormemente. No hay joven hoy en día que no suba todo a Facebook para decirle a los demás qué es lo que está haciendo, ¿no? Algunos emprendedores han visto en estas redes una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al subir la información, dejan sus gustos y bajan, dan clics en lo que son las llamadas cookies, en donde hay jueguitos o aplicaciones, y ahí ellos, sin darse cuenta, están vertiendo datos personales o información sobre ellos, porque dicen qué es lo que les gusta, y entonces la publicidad va dirigida de esa manera, de manera distinta o diversificada. Yo no recibo la misma publicidad en Internet que ustedes. Cada persona, de acuerdo a las búsquedas que hace y los clics que da, va a recibir información. Por ejemplo, si les gustan los automóviles, les van a llegar puros anuncios sobre automóviles, y a lo mejor a mí sobre niños, en fin, porque tengo hijos. Entonces es bien interesante porque las empresas hacen el modelo de negocio de la red social es justamente que a través de la información que uno va dejando sin darse cuenta, le va llegando una información parametrizada. Otra cosa que no sabemos, uno cree que navega de manera anónima en Internet porque inventamos un correo electrónico y le ponemos un domicilio en África, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad las computadoras están radicadas a una dirección de Internet que se llama IP o protocolo de Internet, y por eso el proveedor de servicios en Internet nos puede dar servicio a domicilio. Entonces, así sea la universidad, es una IP dinámica, es más difícil saber quién está detrás de la computadora, pero no así en nuestro domicilio particular. Entonces hay todo un debate de si eso es un dato personal o no.